Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada 2 semanas a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Seguimos recorriendo, guiados por tus palabras, por localidades del este de Europa donde habitaban los judíos ashkenazíes hasta la Segunda Guerra Mundial, en sitios algunos más grandes, otros más pequeños, pero incluso en sitios bastante pequeños como el que vamos a hablar hoy, en la ciudad de Solochiv o Slochov o Slochev, pues con una brillante cosecha de figuras que han salido de estos barrios judíos, ¿no? Así es, Jorge, es notable porque la comunidad de la Keilah no ha sido muy antigua en el tiempo en relación a otras y en cambio ha tenido algunos personajes notables que contribuyeron no solo a la cultura judía, sino también al conocimiento y a la ciencia y a muchas cosas a nivel mundial. Como tú decías, esta localidad que los judíos en Yiddish llamaban Slochev o Slochov está situada a unos 60 kilómetros al este del Lviv, en el distrito ucraniano del mismo nombre. Como parte de Galicia, perteneció sucesivamente a Polonia, al Imperio Austríaco, a Rusia, nuevamente a Polonia, luego a la Ucrania soviética y desde 1991 hasta hoy está situado dentro de los límites de Ucrania independiente. Se tienen noticias fehacientes de que el mayor adjudicatario de tierras de labor arrendadas en la zona a finales del siglo XVI era un judío. Pero la Keilah local se estableció en el siglo XVII y en la segunda mitad de esa centuria se erigió la primera sinagoga local. En el siglo siguiente, en el año 1716, las autoridades requirieron a la comunidad el pago de impuestos por valor de 350 zloty, una suma alta si se compara con la comunidad del Lviv, una localidad de mayor extensión, que ese año debió pagar por el mismo concepto solamente 140 zloty. La importancia de Slochev es innegable, ya que en varias ocasiones el Consejo de las Cuatro Tierras la escogió como sede de sus reuniones. En materia religiosa era prácticamente unánime la preferencia de los judíos nativos por la corriente jasídica, que cobró gran importancia a finales del siglo XVIII. Bajo dominio imperial austríaco, los judíos se involucraron en actividades políticas nacionales en la última década del siglo XIX y principios del XX. Algunos nativos llegaron a ser diputados en el Parlamento austríaco, entre ellos el médico Joseph Gold, que en algún momento de su carrera fue asimismo vicealcalde de Slochev. En esa época, además de las escuelas religiosas judías tradicionales, funcionaba un instituto de estudios secundarios que recibía, entre otras, donaciones del barón Maurice de Hirsch. En el año 1907 asistían a esa institución 128 estudiantes judíos sobre un total de 500. También había las habituales instituciones de caridad y servicios sociales, como orfanatos, casas de salud, etc. La comunidad judía incrementó su población a lo largo de los siglos, siendo de 1.150 personas en 1765 hasta llegar a ser más de un 50% de los nativos en 1900, sumando 5.400 personas. A partir de ese momento su crecimiento fue más lento. Así, a principios de la década de 1930, los judíos de Slochev eran 5.700. Pero cuando en septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, a los nativos se les sumaron los judíos que huían de las zonas de Polonia ocupadas por los nazis, llegando a incrementarse el número de población judía local hasta las 14.000 personas. Por el pacto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, fueron los soviéticos quienes gobernaron entre 1939
y 1941 en la ciudad. Desde el primer momento, las instituciones comunitarias fueron clausuradas y los partidos políticos judíos prohibidos. Un buen número de los refugiados que se mencionaron antes fueron enviados hacia el interior de la Unión Soviética en el verano de 1940. No obstante, cuando se rompió el pacto Ribbentrop-Molotov y algunos grupos de judíos intentaron traspasar la frontera para emprender ese mismo camino, las patrullas soviéticas los detuvieron y los enviaron de vuelta. Las tropas nazis invadieron Solchev en julio de 1941 y 2 días después estalló un pogromo que llevaron a cabo vecinos ucranianos con anuencia de las autoridades alemanas. El trágico saldo fue de 3.500 judíos asesinados en la antigua fortaleza de la ciudad. Los nazis nombraron un Judenrat presidido por un médico que había sido concejal en el ayuntamiento local. Unos 200 judíos fueron enviados a un campo de trabajos forzados cercano y traslados similares se sucedieron al inicio del año 1942 hacia diversos campos de trabajo esclavo también. Muchos de esos trabajadores murieron por enfermedades o heridas infligidas por los guardianes. En agosto de ese año, tras una selección realizada entre los judíos previamente concentrados en la estación de ferrocarril, 2.700 personas de la Keilah fueron transportadas al campo de exterminio de Belzec. Lo mismo ocurrió en noviembre. En este caso, los trasladados fueron 2.500 judíos. Un mes después se estableció un gueto para albergar a los judíos de los pueblecitos de los alrededores, ya que los nativos habían sido ya transportados a campos de exterminio. Esta población resultó rápidamente diezmada por el hambre y las epidemias, pese a los esfuerzos de varios médicos también confinados que intentaron luchar contra las enfermedades propias del hacinamiento y las pésimas condiciones de vida. El gueto fue liquidado en abril de 1943 y los habitantes que seguían con vida asesinados por bala en la localidad cercana de Yelejovice, una unidad de resistencia que operaba desde los bosques circundantes y cuyos miembros fueron descubiertos y delatados por campesinos ucranianos, fueron asesinados sin poder ofrecer resistencia. 3 meses después de que el gueto fuera liquidado, lo mismo ocurrió con el campo de trabajos forzados cercano mencionados antes. Los soviéticos liberaron Solchev en julio de 1944, pero allí no volvió a constituirse una comunidad judía. Como hablábamos antes, fueron numerosos los nativos destacados de Solchev, de los que a continuación se mencionan solamente algunos. En primer lugar, voy a ir por orden de fecha de nacimiento, Naftali Herz Imber, que nació en 1856, fue un poeta en lengua hebrea que comenzó a escribir tempranamente, a los 10 años. Su primer libro de poesía se publicó en el año 1886 en Jerusalén e incluía el poema Tikvateinu, Nuestra Esperanza, cuya primera versión había sido escrita en Iași, en Rumanía. Más tarde se convirtió en el himno sionista y una vez creado el Estado de Israel, en la letra del himno nacional del país con el nombre Atikva, que todos conocemos. El poeta murió joven en 1909 en Nueva York debido a problemas derivados de su alcoholismo crónico. Fue enterrado en el cementerio Mount Zion en Queens, pero en 1953 sus restos fueron trasladados y enterrados en Givat Shaul, en el cementerio Har HaMenuchot en Jerusalén. Seguimos con los poetas. Moshe Leib Alpern, nacido en 1886, también poeta, como he dicho, pero en lengua yiddish. Comenzó escribiendo en alemán mientras estudiaba en Viena y lo hizo al estilo de la corriente literaria modernista en boga en aquellos años, pero cuando regresó a Solchev pasó a escribir en yiddish. Alpern emigró a Nueva York en 1908 para evitar ser movilizado para el ejército y allí pasó a integrarse en el grupo poético Die Junge, Los Jóvenes. Su primer libro fue publicado en el año 1915
XIX y se tituló precisamente In New York, en Nueva York. A esta obra le siguió Die Goldene Pave, El Pavo Real Dorado, que se publicó en 1924. Colaboró con diversas revistas y con el periódico comunista en lengua yiddish Freiheit, Libertad. Falleció tempranamente de un ataque cardíaco en Nueva York en 1932. Contemporáneos suyos de las letras yiddish de la importancia de Yaakov Gladstein, Itzik Manger o Mani Leif lo homenajearon escribiendo a lo largo de 20 años tras su muerte varias decenas de poemas dedicados a su memoria y más de 400 artículos sobre su obra, lo que nos da una idea del aprecio que sentían por el trabajo de Alpern. El historiador israelí Abraham Shalit también nació en Solchev en el año 1898 y falleció en Israel en 1979. Su especialidad era la historia judía. Con el nombre Usher Felig, más tarde cambiado en Estados Unidos por Arthur y luego conocido con el seudónimo Ouija, nació en esta ciudad en 1899 uno de los más famosos fotógrafos y reporteros gráficos del siglo XX. Emigró a Nueva York con su familia en 1909. Sus fotografías en blanco y negro ilustraron innumerables noticias de varios periódicos, siempre documentando la realidad neoyorquina. Sus escenas de crímenes o de personas víctimas de accidentes de tráfico alcanzaban un realismo desgarrador. Pero también fotografió a señoras de la alta sociedad, elegantemente vestidas y enjolladas. Publicó libros con sus fotografías, expuso en museos de arte y realizó cortometrajes, al igual que incursionó en la actuación y en el asesoramiento de películas de Hollywood. En la década de 1960 viajó a Europa y se dedicó a fotografiar desnudos. Son muy conocidas sus fotos con la técnica de distorsión de la imagen, entre otras la de Marilyn Monroe. Felig murió en Nueva York en 1968. En el año 1904 en esta ciudad nacía asimismo el artista Ilya Shor. En 1930 asistió a la Academia de Bellas Artes de Varsovia, donde estudió pintura. Luego obtuvo una beca que el gobierno polaco le otorgó para que estudiara en París, donde expuso su obra alcanzando gran éxito. Huyó de esta ciudad en 1940 y tras pasar por Marsella y Lisboa, llegó en 1941 a Estados Unidos. Su obra pictórica, escultórica y de orfebrería se centró en los motivos judíos y en la vida de los pequeños pueblecitos de Europa del Este. Entre otros museos pueden verse creaciones suyas en el Metropolitano de Arte, al igual que en la Gran Sinagoga de Jerusalén Yaakov o en el Sydney Jewish Museum de Australia. Fue también el creador de joyas singulares y pequeños objetos hechos en plata y oro que comercializó Judaica. Ilya Shor murió en la ciudad de Nueva York en 1961. Fallecido recientemente, el pasado año 2018, el nativo de Solchev, Carlos Felberbaum, nació en 1922. Emigró a los 7 años a Uruguay con su familia. Como cantante de ópera actuó con el nombre de Carlos Feller. Debutó en 1942 en el Teatro Colón de Buenos Aires con un pequeño papel en Parsifal y siguió actuando en diversas temporadas en el mismo teatro, cantando a Verdi, Mozart y otros grandes compositores de ópera, mientras su carrera crecía y cada vez le dirigían directores más famosos. Las últimas veces que cantó fueron en el año 1992 en Las bodas de Fígaro y en 2001 en La viuda alegre, cuando tenía ya 76 años. Su carrera a nivel internacional fue asimismo muy exitosa y se inició cuando actuó en el Metropolitan Opera House en Nueva York por primera vez en 1988, a lo que seguirían otras actuaciones en diversos escenarios. Roald Safran, que tomó el apellido Hoffman de su padrastro, nació en Solchev en 1937. Obtuvo el Premio Nobel de Química en el año 1981. Cuando los nazis ocuparon Polonia, él y su familia fueron recluidos en un campo de concentración.
Al ver que cada vez eran más frecuentes los traslados de prisioneros hacia campos de exterminio, la familia sobornó a unos guardias para huir. Un ucraniano lo ocultó junto a su madre, 2 tíos y una tía en el ático y en un trastero de una escuela local. Roald tenía 5 años por entonces y 7 cuando acabó su encierro. Solamente él y su madre sobrevivieron a la Shoah, una experiencia que siempre presidió la vida y el trabajo de este científico. En 1949, ambos, madre e hijo, emigraron a Estados Unidos, donde obtuvieron la nacionalidad en 1955 y fue cuando cambió su apellido por Hoffman. Ese mismo año obtuvo su titulación en química en la Universidad de Columbia y su doctorado en 1962. Actualmente enseña en la Universidad de Cornell, en una pequeña localidad de Nueva York. Ha escrito también 2 volúmenes de poemas cuya temática es la ciencia, y además del Nobel ha recibido numerosos galardones y medallas por su quehacer científico. Ya ves, Jorge, ese pequeño pueblo con una corta historia judía, todo lo que ha dado de sí. Seguramente es casi un milagro que de una corta presencia en el tiempo, pues hayan surgido nombres tan importantes para la historia judía. Así que nos vemos obligados a volverte a invitar dentro de 2 semanas para seguir hablando de otro punto de la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Varda Fishman. Gracias a ti, Jorge. Hasta entonces.